Estamos haciendo presentación del programa El Politólogo Javier Díaz Araujo, que está acompañándonos como todos los jueves en su columna. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, feliz día. Gracias, muchas gracias por el regalo. No sé si va a alcanzar un poquito para cada uno, no le hace mal a ninguno. No lo escondimos por las dudas. Tacañulele. No, es un regalo pensando en la unidad. Muy bien, claro. así me gusta. Y organizarse para tomarlo también. Perfectamente. Bueno, ¿qué temita nos trae? ¿Qué me trae por aquí hoy? Bueno, la idea de hoy es conversar un ratito sobre las repercusiones de los distintos cambios de paradigma en América Latina. Han llevado que también se ponga en duda o se cuestione fuertemente las distintas organizaciones interamericanas o latinoamericanas que nucleaban a esos distintos países, ¿sí? La más conocida por nosotros y que ha estado en la etapa de los diarios en los últimos días es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que reconoce su nacimiento en el marco de la Guerra Fría, con una muy fuerte impronta norteamericana, estadounidense, vamos a decir, para decirlo correctamente. Guerra Fría, ¿no? Exactamente. Nace como una organización de estados soberanos, ¿sí? Pero que tras cortina en realidad lo que buscaba era tratar de contener cierta tendencia a aliarse o alguna potencialidad de aliarse con el bloque soviético, ¿no? En el fondo también las políticas, la totalidad de las políticas que desarrollaban Estados Unidos en términos internacionales estaban vinculadas a esa preocupación. A hegemonizar. Exactamente, a hegemonizar y además a frenar cualquier intento que desestabilizara la región, también entre comillas la palabra desestabilizar, después de lo que había sido Cuba, que terminó y sigue siendo una manifestación de la debilidad de los Estados Unidos. En ese sentido, entonces yo pensaba, tratando de mantener la línea argumental que nosotros venimos trabajando, de que para que las democracias sean efectivas es necesario que existan estados fuertes, ¿sí? De eso veníamos hablando desde la crisis del neoliberalismo o intentando explicar por qué es necesario que haya un estado fuerte y con políticas públicas fuertes también, en el buen sentido de la palabra, que hagan que la democracia sea posible, que se garanticen los derechos. En este sentido, entonces, siempre venimos hablando de la importancia de la alianza entre los estados y la ciudadanía, ¿no? Si bien la ciudadanía es parte del Estado, el desarrollo de políticas tiene que ver al ciudadano como su destinatario y el ciudadano debe reencontrarse con el Estado, reconciliarse con el Estado para que no se produzca esta brecha que aprovecha el neoliberalismo siempre, o el liberalismo en general, para meterse en el medio e intentar romper esa lógica de construcción de soberanía. Ahora, también se me ocurre que otra de las señas de identidad que podría tener este nuevo paradigma estatal puede estar centrado en una estrategia colectiva de estos países latinoamericanos que emerja, que surja desde esta alianza entre los estados soberanos y la ciudadanía. Este concepto popular de los proyectos políticos que se vienen desarrollando en América Latina podría, y ya viene construyendo, una alternatividad, digamos, en la valoración y en las características que deben tener sus estructuras internacionales. Ya son bien conocidas los dos espacios alternativos que han sido constituidos, que son la UNASUR y la CELAC, y que han logrado una presencia muy importante en detrimento de la OEA, por su capacidad y por sus reconocimientos de parte de estos países. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la OEA, ¿por qué pierde valor? Nosotros decíamos inicialmente, bueno, porque tenía una impronta, una marca de nacimiento muy fuerte. Pero al margen de esa marca de nacimiento, lo que sucedió con la OEA en los últimos años es que fue incapaz de resolver las problemáticas latinoamericanas. Recordemos lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, bien resuelto por la UNASUR. Recordemos lo que fue el golpe de Estado en Honduras, los intentos de golpe que han sufrido, Venezuela. Y todas estas situaciones mostraron que había una nueva necesidad de interpretación de la política latinoamericana que estaba dado por el principio de soberanía real de los presidentes de los gobiernos en sus países
y por esta alianza con los pueblos de cada uno de los países. Y también puede ser, y esto es una pregunta, una duda que me surge en el sentido de que también comienza a existir una construcción mucho más consciente del relato latinoamericano y de la propia identidad latinoamericana, que deja de mirar a la Europa en un punto y comienza a separarse de esos discursos o esos relatos que nos imponía el viejo mundo y construir los nuevos. Bueno, esa es una de las cualidades que uno podría reconocer en tanto la necesidad de una construcción distinta, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay una identificación. una identidad de los gobiernos que reconocen una historia, un pasado común, no un pasado confrontativo, sino que busca reconocer su propia historia colectiva. Claro. Si uno piensa en el relato que daba, que legitimaba a la Organización de Estados Americanos, probablemente estuviéramos ante otro relato. Claro. Que lo que propugnaba o que de alguna forma reconocía era la evidente y compleja situación entre los países de América Latina. Hoy estamos tratando de buscar un relato común, ¿sí? Y esto se dio también con la llegada de los presidentes. Bueno, eso es clave, ¿no? Eso es clave. Y yo lo que trato de responder es esta pregunta que Ernesto siempre, digamos, me cuestiona cada vez que nosotros nos sentamos a conversar, que es cómo pensamos la continuidad de estos proyectos para que no solamente sean las buenas intenciones de un gobierno. ¿Te parece que lo contestés? Esa pregunta que realizaste, que Ernesto Speche deja picando. Que sueña con esa pregunta. Exactamente, la respondas después. Con la pregunta está como una maquinita, sin así. respuesta. Javier Díaz Araujo, politólogo, intentando contestar esta gran incógnita, sí, que tiene que ver cómo seguir... Bueno, legitimando y de alguna manera institucionalizando un proyecto político estatal que no necesariamente debe responder a las intenciones de un gobierno, sino que en el cual creemos como un espacio de distribución de derechos y de garantía de los mismos. Entonces, yo decía, una es la alianza con los pueblos necesariamente en cada uno de los países. Ahora, luego también tenemos que pensar en un andamiaje internacional que ya se viene construyendo, pero que para mí viene más lento en cuanto al proceso de consolidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en términos capitalistas también estamos teniendo algunos problemas, ¿sí?, importantes con respecto a importaciones, con respecto a lo que es los intercambios entre cada uno de los países. En el marco de una crisis capitalista mundial esto se agudiza, obviamente, y probablemente este momento haya deteriorado un poco la posibilidad de construir y consolidar una plataforma, podríamos decirlo, latinoamericana en términos institucionales, ¿sí? El Mercosur venía de capa caída, podríamos decir, porque había sido también un producto del neoliberalismo. De cualquier forma, creo que es un espacio que hay que fortalecer. No tenemos ni más ni menos que el privilegio de que en Mendoza se vaya a hacer la próxima cumbre de presidentes, y creo que a todas estas instituciones viejas hay que ponerles el elemento social. Esto que se venía haciendo con mucho énfasis cada vez que había un encuentro en ALCA o de presidentes de América Latina, que era, por pedido de los presidentes más populares, incorporar alguna organización de tipo de los pueblos, que los pueblos se encuentren, que deliberen sobre sus necesidades, que deliberen sobre las políticas que necesitan. Pero luego también a nivel estratégico, yo creo que los presidentes deben poner en agenda de forma contundente la necesidad de construir una lógica internacional en términos políticos y en términos legales, ¿sí? Hasta ahora las iniciativas han sido muy importantes, tanto UNASUR como CELAC, pero creo que por lo menos no se avisora una profundidad en cuanto a la regulación, ¿sí?, al desarrollo de políticas comunes, al destino de fondos para el desarrollo de políticas comunes. Se habló en su momento del Banco del Sur también. Sí. Creo que es la otra pata que va a legitimar en el tiempo un proyecto emancipador como el que se está desarrollando en América Latina. Influye, y lo hablábamos fuera del micrófono, que hayan países que todavía no se encolumnen en esta mirada latinoamericana del bloque, que siguen por ahí con políticas que no tienen que ver con la distribución de la riqueza, o con estos ejes fundamentales que tienen que ver con derechos humanos, distribución de la riqueza, construcción de la identidad latinoamericana. Tiene que ver que yo creo que tiene que ver necesariamente, porque son una voz disonante, una voz que no cree en esta propuesta, pero creo que
más culpa tienen los actuales presidentes, que son muy importantes en la región y en los cuales casi te diría que digamos, esta idea común está presente en los países más importantes. O sea que creo que es más culpa de los protagonistas del proceso que de los que no lo están viviendo. Y me parece que nos vamos a perder una muy buena oportunidad si no le metemos el acelerador a la construcción de esta cuestión latinoamericana, que es muy necesaria para lograr identidades colectivas que hagan frente a problemas colectivos. Nosotros tenemos que lograr constituirnos como una región en todo sentido, culturalmente, económicamente sobre todo, porque es la forma en que nos va a permitir hacer frente de forma más potente todavía a las crisis que está mostrando el capitalismo. Esta cumbre social que se dio en Bolivia, en paralelo a la cumbre de la OEA, sería una de las alternativas también, ¿no? Exactamente, todo lo que tenga que ver con reconocer y reencontrar a los pueblos en América Latina que hemos sufrido mucho nuestras divisiones ajenas, ya lo hemos vivido con lo que fue la guerra de la Triple Frontera como ejemplo histórico, ¿no? Que enfrentó, que destruyó al pueblo paraguayo a manos de Argentina, así, digamos, cosas tremendas que nosotros tenemos que reconstruir desde un pasado común, desde un futuro común, también mirando hacia adelante. Hacen muy bien, porque no hay posibilidades de una integración política si no hay una integración cultural, social, ¿sí? ¿Y esto si nosotros seguimos discriminando a nuestros hermanos latinoamericanos, difícilmente podamos pensar en una unidad común, ¿sí? Un futuro común. Claro. Y esto de que Estados Unidos tenga intentos, ¿no? de involucrarse con algunos países latinoamericanos, incluso Europa, ¿esto también puede modificar? A ver, yo creo que justamente hay que aprovechar el momento porque Estados Unidos está mirando por otro lado. Digamos, lo que ha permitido que se den determinados fenómenos en algunos países en América Latina tiene que ver con, creo en gran medida, la distracción de Estados Unidos en Medio Oriente. Y la falta de políticas de América. A ver, la OEA cae por su propio peso también, ¿sí? O sea, deja de tener incidencia, deja de ser atractivo para los países, digamos, lo mismo que pasó con el ALCA. A ver, si Estados Unidos hubiera tenido una verdadera vocación de intervenir en las políticas de América Latina, yo creo que hubiera estado más difícil el asunto. Y creo que por eso es el momento también, porque Estados Unidos está pensando en otras cosas. Bueno, un placer. Pero para mí ha sido un placer. Aquí en la mesa, dicho de otro modo, lo esperamos el jueves que viene. Bueno. Sí, mi cumpleaños, así que vea. Otro regalo más. El mes de julio es un mes caro, junio. Hay que pasar el invierno. Dígame que tengo como 20 cumpleaños. Así que bueno, recuérdelo, estés atento. Muchísimas gracias por haber venido, muy interesante su columna, estábamos compartiendo. Llegaron regalitos. Más regalitos. Sí, ay, Victoria Lupo tiene unos regalitos de la mano. Qué mimada que me siento. Bueno, hoy. quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los periodistas y a las periodistas y agradecerles por su compromiso diario y también por tratar de llevar luz sobre muchas de las cosas que en Argentina pasan, o por lo menos a lo que